El liderazgo, si yo lo tuviera que escribir en una sola palabra, siempre escogería influencia. Me encanta esa frase. ¡Listos! Esta maravillosa dama que nos acompaña hoy es Carmenza Alarcón. Y resulta, pasa y acontece, que Carmenza ha sido gerente de varias empresas en varios países y su carrera se ha desarrollado en torno a buscar el liderazgo. ¿Qué vamos a ver hoy, Carmenza? ¿Ya? ¿Ahora sí? ¿Qué? ¿Me la quieres que la canté? Sí, bueno, me asustes, no me la sé. Dale. No. Another one past the ghost. Bueno, vamos a hablar de la autonomía de un líder. La autonomía no. ¡Autonomía! Tengo en mi cabeza. Póngale 0. Y hoy los invitamos a que hablemos de la anatomía del liderazgo. Me gusta. Suena muy bien ese tema. Por favor, preséntate, Carmenza. Bueno, soy Carmenza Alarcón. Soy una mujer apasionada por el liderazgo. He tenido más de 20 años de experiencia trabajando en diferentes posiciones de liderazgo en Colombia y en muchos otros países. Así que, bueno, me apasiona poder ayudar y contribuir a otras personas a crecer profesionalmente y a desarrollar su liderazgo. ¡Wow! No se lo aprendí de memoria. No, creo que cuando las personas hablamos del corazón, las palabras siempre saldrán de una manera espontánea. ¿Por qué el liderazgo es un tema importante, Carmenza? Todas las personas somos líderes. Es algo que a veces nos cuesta entender porque muchas veces asociamos que un líder es una persona que tiene personas a cargo. Y esa no es la realidad. Todos somos líderes y todos influimos sobre otras personas. Incluso con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con los que sean, nosotros estamos influyendo. Entonces la pregunta es cómo podemos maximizar el impacto que tenemos como líderes, cómo podemos potencializar mucho más eso, cómo podemos influir de manera positiva, cómo podemos ayudar en procesos de transformación. Entonces el liderazgo para mí hace total sentido porque todas las personas independientes si tienen un cargo de una responsabilidad, ¿no? Son líderes. Pero eso es un postulado bastante fuerte, porque mucha gente no se considera líder. Y el liderazgo es una palabra que se ha utilizado históricamente para denotar a aquel que toma las decisiones por los demás y los pone a trabajar por un objetivo que esa persona tiene a su cargo. Entonces, ¿somos todos líderes? Yo creo que esa también es una visión un poco tradicional y anterior. Yo creo que ha evolucionado bastante actualmente y no estoy diciendo nada en contra, no, pero para mí ahora el liderazgo es más la capacidad que tenemos de inspirar y de influir a otras personas. No se trata de decirle a otras personas que tienen que hacer por un resultado o no. Se trata de realmente motivarlas para que esas personas puedan llegar a encontrar o a dar un resultado que también ha sentido para ellos de una manera positiva. ¿Será que todos los líderes son iguales? No, súper diferentes. Hagamos este ejercicio. Sí. Si fuéramos arbitrarios y eligiéramos 3 tipos de líder, te voy a proponer aquí 3. Uh-huh. El visionario, el orientado a resultados y la eficiencia, y ¿cuál es el tercero? Y el colaborativo. Ok. ¿Por qué se consigue eficacia siendo un tipo de líder tan distinto? Un líder visionario que hablabas ahí, que creo que el ejemplo típico de Steve Jobs, es una persona que tiene e inspira a todas las personas a una visión. Porque la visión que tiene es tan poderosa que genera esa capacidad en los otros de realmente poder hacer y ejecutar. Pero eso es lo bueno. Lo que pasa es que una visión también tiene que complementarse con lo siguiente que estás haciendo, que es un tipo de liderazgo orientado al resultado. La visión puedes tenerla, pero si la ejecución, que tiene que ver un poco más en cómo estructuras, cómo haces o aseguras que los resultados puedan darse o no, también van a ayudar a que eso se movilice hacia lo que la persona quiere lograr. Pero son cosas distintas. Yo doy por sentado que un buen líder es alguien que consigue un resultado, pero su tipología, su forma de ser líder es distinta. No estoy hablando ni siquiera de su estilo de liderazgo, sino el tipo de líder que es. Ese que está orientado a resultados, digamos que son todos, más bien es el líder que está orientado a la eficiencia absoluta. O sea, las industrias que necesitan 6 sigma o tasas de falla muy bajas, los militares, por ejemplo, son de ese tipo de líderes. Napoleón Bonaparte, etc. Cada uno de estos tipos de líderes tiene un estilo de liderazgo distinto. Y hay un espectro grande, desde unos que son muy rudos a unos que son muy benefactores. Y muchos son absolutamente eficientes dentro de su estilo de liderazgo. Por eso te digo, es que no existe un estilo de liderazgo que sea el correcto, que sea el mejor que el otro, porque al final, cada momento, cada situación, cada tipo de negocio también requiere habilidades y estilos diferentes. Ahora, cuando hablamos por ejemplo del caso de Steve Jobs tampoco trabajaba solo, tenía todo un equipo y el equipo seguramente complementaba muchas de esas habilidades y características de liderazgo que tal vez Steve Jobs tenía muy marcadas en un estilo visionario que otras personas podían acompañar y complementar. Lo que es importante es entender qué es lo que más moviliza a un resultado final
de acuerdo al tipo de organización, al tipo de compañía, al momento de un equipo o a la coyuntura o al contexto que nosotros estamos enfrentando. O hay momentos en una compañía donde un liderazgo muchísimo más fuerte, un liderazgo más incluso autocrático puede servir, porque son momentos diferentes, momentos donde seguramente tenemos un poco más de crisis, donde necesitamos tomar decisiones rápidas. Autocrático, esa es la palabra del momento. Me gusta, a mí me Estilos gusta. es bueno o malo, son estilos que se necesitan en momentos diferentes de un equipo o de una organización. Has tocado un punto que me encanta, y es que tal vez no es solo un estilo de liderazgo, son elásticos dependiendo del momento de la organización. Ya sería tal vez errado decir que yo solo tengo un estilo de liderazgo. Yo lo que debería tal vez es tener varios estilos de liderazgo como en una caja de herramientas. Yo creo que el liderazgo tiene que adaptarse, ¿ok? Al final el estilo tiene que servir el propósito del momento que nosotros necesitamos. Entonces, hay momentos en los que algunas personas, algunas situaciones o algunos equipos necesitan tener un liderazgo un poco más direccional y eso no está mal. No está mal tratar de ser un poco más directivo en algunas cosas. Hay otros momentos donde seguramente lo que queremos es fortalecer un estilo mayor coaching, que también existe ahora y está muy en vanguardia, porque el estilo coaching ayuda a desarrollar el talento de las personas hacia el futuro. Entonces, no podemos asumir que un solo estilo nos va a funcionar siempre, porque tal vez si yo tengo un estilo directivo, soy una persona muy fuerte, muy a la acción, muy direccional, funciona en un momento, pero en el mediano plazo, en el largo plazo no es sostenible. Entonces, el punto es cómo logramos balancear y complementar y entender un poco cómo nosotros vamos adaptando nuestro estilo para el momento específico que el equipo o la compañía o lo que nosotros estamos trabajando necesita o que nosotros mismos necesitamos, porque también es un tema de liderarse con nosotros mismos. A mí me gustó su respuesta. Me gustó porque comúnmente lo que vemos en las redes o lo que nos cuentan a veces en clase es que hay un estilo de liderazgo y cuál estilo es el tuyo. Pero es una herramienta como cualquier otra, ¿sí o no? Sí, yo creo que lo que es importante es que hay ciertos rasgos que uno siempre tiene que tener. Por ejemplo, uno tiene que ser coherente como líder, ¿ok? Entonces, ¿qué significa ser coherente? Que yo puedo, por ejemplo, ser una persona que da dirección, puedo trabajar en ciertos elementos y puedo ser un poco fuerte, pero no puedo después salir a decir, no, yo no soy fuerte con estas personas, soy un poco más suave con las otras, ¿ok? ¿A qué me refiero? Que sí. Uno desarrolla un liderazgo, tiene que ser coherente en su estilo en cada momento y con cada interacción que las personas tienen. Y eso pasa mucho. O sea, hay, por ejemplo, muchos líderes que empiezan a ganar posiciones dentro de una empresa o que se vuelven un poco más reconocidos y se olvidan un poco en la importancia de ser humildes, de estar aprendiendo que tú también. Pero para mí eso es un líder inmaduro. Pero no sé si lo llamaría inmaduro o no. La realidad es que a veces no somos líderes coherentes en todo lo que hacemos. Y yo creo que lo importante es asegurar que esa coherencia exista en cada momento. Entonces, si para mí uno de los valores es la humildad o es la confianza, yo tengo que asegurar que independiente del estilo de liderazgo que esté adaptando en ese momento particular, en la situación con la que estoy, mis valores como líder y mis rasgos como líder se mantengan. Mira que te compro la idea, bueno, parte de ella, porque al momento de hacer esta aventura que hice por el mundo en moto, yo tomé una decisión muy temprano y era, si voy a salir al mundo porque asumo que el mundo va a ser mi maestro, yo tengo que permitirle enseñar. Y muchas grandes lecciones de ese viaje las saqué de las personas que menos me imaginaba. No eran el líder que da lecciones, sino es la persona que simplemente, por cómo es, por lo que vive y su historia, tiene una perspectiva del mundo que se añade a la tuya. Quisiera entender cuáles fueron esas lecciones de liderazgo que aprendiste, porque la verdad es que es una experiencia única de vida en la que viviste. ¿Y cuáles fueron entonces esas principales lecciones? Una de ellas, bajaba yo de Alaska, cruzando British Columbia, que es una de las provincias más grandes de Canadá. Yo venía cansado, mal dormido, mojado, no había nadie, tenía hambre. Paré en una gasolinera a llamar a mi novia y decirle que tal vez no iba a llegar al sitio donde me iban a alojar, donde había una cama caliente, comida y estaba seco. Y que me iba a tocar otro maldito día en carpa. Lo odié. Y mientras me quejaba y les recitaba todo ese sartal de impedimentos, salió un señor con barba y se me acercó. Sonriente me dijo, ¿quieres una botella de agua? Yo sí, la necesito. Y le conté también a él toda la diversidad de quejas que yo tenía por andar cumpliendo mi sueño. Y me dijo, vea, si usted quiere, puede quedarse en mi garaje, está seco, y además voy a hacer una carne, acompáñenos a mí y a mi esposa. Listo. Yo, por lo menos el garaje está seco y está caliente, por lo menos. Pero estamos hablando de que esto es la mitad de Canadá donde no hay nadie. Pasado un rato, él me dice, le voy a presentar a mi esposa, pero usted tiene que saber algo. Ella está muy débil. Ella tiene cáncer terminal.
Wow. Y salió la señora que básicamente lucía como ropa colgada en un gancho. Así de flaca estaba. Casi no hablaba y era descendiente de los indígenas canadienses que les llaman First Nations. Ella y él, sonrientes, me preguntaron de mi aventura. Y poco a poco, mientras yo les contaba, yo les decía, ¿cómo es posible que yo no tenga una sonrisa en este momento, cuando estoy cumpliendo mi sueño, tengo toda esta salud? Estas personas que viven en el trasero de Norteamérica, solos, enfrentando y viendo la muerte a la cara, y ellos sí tienen una sonrisa. Ese día, el viaje y el mundo me dio un bofetón en la cara. Wow. Y uno tiene Tremenda que, lección. a veces uno se le olvida qué es lo que uno tiene y sobre todo la humildad de la oportunidad. ¿Cómo eso me ayuda a mí como líder? Uno es que nunca sabes en la situación que está el otro y a veces se te olvida la situación de privilegio que tienes. Hola linda, estoy aquí aburrido y mientras te conversaba apareció Keith. Keith, el dueño de la casa enfrente donde paré y me dijo, puedes quedarte aquí en mi jardín. Así que ya te cuento mejor. Entonces yo me puse también en los zapatos de ellos. Yo decía, qué bacano que haya llegado un tipo del mundo a traerme su historia y aprender juntos de eso, compartir. Y eso me hizo a mí, por Personal Experience, un líder también más condescendiente con algunas cosas, por aprender a valorar, a empatizar esa complejidad del mundo. Lo que uno ve de las personas muchas veces es apenas la punta del iceberg. Y esa lección de humildad me la entregó el viaje. Wow. Pues súper poderosa esa lección y ahí estás hablando de algo muy importante que tiene que tener un líder que se llama empatía. Empatía. Y la empatía al final no solamente es entender lo que otra persona puede estar sintiendo, sino también cómo desde lo que nosotros decimos, hablamos, nuestras acciones, nuestros valores, estamos ayudando a que esa persona pueda hacer una situación mucho más cómoda, que fue exactamente lo que ellos hicieron contigo. Eso es un tipo de liderazgo al final transformacional, es un tipo de liderazgo positivo, es un tipo de liderazgo de influencia. Y lo que seguramente a ti te queda un mensaje que hoy lo recuerdas como con tanta nostalgia, pero con tanta apertura y tanto impacto que te creó, al final es lo que los líderes debemos hacer, es realmente buscar generar esa empatía, buscar generar esa conexión, buscar ser auténticos en la forma como nosotros nos estamos comunicando y obviamente buscar influir de manera positiva a los otros. Esta dama ha trabajado en muchos países como gerente general y ha tenido que sortear no solo aspectos de liderazgo, sino liderazgo en entornos cambiantes o incluso desconocidos para ella. Así que un ejemplo nos encantaría tenerlo. La verdad es que sí he trabajado en diferentes países y he reconocido que trabajar en diferentes países y diferentes culturas tiene una connotación distinta, sobre todo en cómo lograr esa conexión con las personas y movilizar a las personas a la acción. Trabajé siempre en Latinoamérica, empecé mi carrera en Colombia, después estuve en Latinoamérica en varios países, después fui a Alemania en un entorno un poco más internacional y de Alemania fui a trabajar a Malasia. Y ese fue tal vez mi rol, y yo siempre lo digo un poco más difícil o más stretch en mi carrera, porque era un ambiente cultural completamente diferente, ¿okay? Entonces yo llegué y aún recuerdo, porque lo recuerdo, esa emoción que sentí, obviamente de poder estar a cargo de un negocio, llevaba como gerente general a Malasia, a cargo de Malasia y Singapur, y el primer día que llegué a una reunión de equipo, a saludar al equipo, pues que uno viene con un mindset un poco más latino, un poco más internacional, más tranquilo, recuerdo que la persona, el jefe de ventas, que llevaba más de 20 años trabajando en la empresa y demás, me recibió con todo su equipo y lo que primero que me dijo fue, bueno, bienvenida, estamos esperando que nos diga qué tenemos que hacer. Entonces yo dije, pero ¿cómo? Lo acabo de llegar, ni siquiera tengo ni idea qué les voy a decir. No conozco ni el país, no conozco el mercado, estoy aprendiendo. O sea, de frente se sentó a que le dieras instrucciones. Claro, porque Malasia tiene las tres culturas completamente integradas, que es la cultura malaya directamente, la china y la cultura de India. Entonces, los tres funcionan bien, pero este grupo en particular era mucho más de herencia china. Y en general, a nivel cultural, los chinos son un poco más jerárquicos, son personas que requieren un poco más de dirección clara. Es habitual en esa cultura. No se espera que ellos sean los que propongan. No es lo habitual en la cultura, no es lo habitual. Recibir, por ejemplo, eso en una primera reunión que de alguna manera me estaba retando y a mí me sacó claramente de la zona de confort, pero me enseñó que sin perder mis valores, ¿okay?, tengo que adaptar ese estilo de liderazgo a lo que las personas necesitan. Y volverse un poco más directivo en ese contexto para mí seguramente fue un reto personal y profesional importante, pero me enseñó que al final, si yo quiero tener realmente una comunicación asertiva con otras personas, quiero movilizar hacia un resultado, tengo que entender cómo puedo comunicar mejor con esas personas y cómo el estilo de liderazgo lo tengo que adaptar. ¿Tú como líder te adaptas a tu público o como líder
haces que ellos se adapten a ti? Yo creo que pues, yo también estaba en un contexto en el que yo estaba llegando nueva a un equipo, a un país completamente, entonces yo tenía un contexto donde yo tenía que adaptar un poco más. Pero yo creo que al final es un proceso donde ambos tienen que adaptarse, ¿ok? Y yo creo que no es justo decir, es que el equipo se adapta a mí, porque hay muchas personas que hacen eso, ¿ah? Muchos jefes llegan y dicen, bueno, pues al final yo soy el jefe, ellos verán cómo lo solucionan. O hay otros que dicen, bueno, no, yo cambio todo por ellos. Y no, ambas partes tienen que aprender, tienen que entender mejor cómo funcionan, cómo se comunican y cómo al final logran un resultado común que va a servir para todos. ¿Cómo hacemos para saber ese punto fino entre cuánto me adapto y cuánto se tienen que adaptar? Porque eso tiene todo que ver con una decisión de criterio. Porque yo creo que tiene mucho que ver con el feeling que uno está teniendo y cada persona, cada líder o cada jefe tiene un feeling con su equipo también. Hay otros países donde, al contrario, querían un estilo muchísimo más coaching y de colaboración porque era un equipo que ya tenía un seniority diferente, estaban en un estadio de su carrera, su desarrollo profesional diferente, entonces de alguna manera entendí que mi rol era otro. Entonces, más allá de pasar de venir a decir, bueno, ustedes hacen esto, esto, y bueno, ¿yo cómo puedo ayudar? ¿Okay? Al final tú estás a cargo, yo necesito darte a ti las herramientas y ayudarte para que tú lo puedas hacer. Porque yo pienso que sí, estamos en una empresa, en una organización, y todo está en función de una persona, que eso se pasa mucho todavía, eso no es sostenible, ¿ok? Entonces, si las decisiones están centralizadas por una persona, que es el jefe, digamos, voy a poner El dueño. yo centralizo el dueño. El dueño de Me la ha pasado mucho, yo hablé hace poco con un amigo, una persona súper competente y capaz, que no puede hacer nada, porque el dueño, que es el jefe de la empresa, es el que toma todas las decisiones. Entonces yo digo, pero ¿cómo? Hasta más o menos de qué papel vamos a comprar están pasando por él. A veces tenemos tanto miedo de soltar el poder que limitamos el desarrollo y la capacidad de esas personas. El punto es entender cuál es el impacto, pero para eso uno tiene que tener una escucha activa constante, uno tiene que tener esa empatía que tú estabas hablando, tiene que estar monitoreando constantemente lo que yo estoy entregando, está realmente siendo entendido o no. Y al final el resultado lo estamos dando o no. Ahora tenemos un caso de estudio aquí, porque Carmenza nos va a ayudar a entender cómo funcionan los estilos de liderazgo dependiendo de dos circunstancias organizacionales distintas. Y tenemos tres tipos de líderes. El primero es el visionario. Y esta persona, pues desde luego tiene una visión del mundo muy grande, muy ambiciosa, pero a la vez es micromanager, es histérica, completamente volcada a los detalles, pero es un genio en diseño. Tenemos el segundo perfil, una persona seria, completamente volcada a la eficiencia numérica y financiera. Es un tipo transformador y con un gran sentido de responderle a los accionistas con el crecimiento de la empresa. Sin embargo, es una persona que no necesariamente se siente mal si despide a las personas o si tiene que tomar decisiones muy difíciles. Y el número 3 es un inspirador vocacional que saca la mayor energía y entusiasmo de las personas. Es amado por todos, pero no sabemos si tiene las capacidades técnicas para cumplir con el objetivo. El número 1 es Steve Jobs, el número 2 es Jack Welch y el número 3 es Tony Robbins. Y esta es la situación, estamos en un ambiente de crisis. Tu empresa está bajo asedio de la competencia, ha perdido 20 puntos en el market share y hay que tomar unas decisiones difíciles para revitalizarla, enfocarla y traer de nuevo la situación perdida. ¿A cuál de los tres líderes elegirías para ese desafío? Es una pregunta tricky, porque los tres tienen elementos necesarios para ese éxito futuro. ¿Okay? Claro, pero son todos de tipos distintos. Claro, pero tal vez en ese momento particular iría con el segundo, que es un estilo un poco más de eficiencia, rapidez, decisiones, porque si la situación está en crisis, que es un poco lo que estás describiendo, claramente no venimos bien, los resultados no son buenos y hay que tomar acciones rápidas, seguramente esa persona en un corto plazo va a tener un impacto mucho mayor. Ahora, ¿qué pasa? No nos podemos quedar solo con esa persona, porque esa persona resuelve en el corto plazo, pero después, ¿qué? Necesitas una visión, ¿ok? Entonces necesitas un estilo como el de Steve Jobs que te dice, bueno, solucionamos acá en el corto plazo, no tenemos miedo a tomar acciones y decisiones, incluidas decisiones con respecto a las personas para solucionar, pero ¿ahora qué? Necesitamos una visión. Y después necesitas a alguien como Tony Robbins que te va a decir, necesito movilizar a una empresa en acción, necesito poder despertar eso, que esa pasión y eso que una persona como la que estás describiendo logra inspirar en nosotros. Ok, pero entonces resulta que no podemos contratar ni a las 3 al tiempo ni a las 3 en un año. Tenemos que pensar en un horizonte de una persona que va a liderar esto por 5 años. Sí. ¿Aquí con cuál nos quedamos? Con el tercero. ¿Tú traerías a Tony Robbins a liderar una situación de crisis? Es que, te estás diciendo, estamos haciendo algo para el futuro. Entonces seguramente una persona que hoy estamos poniendo a Tony Robbins y tal vez no es la persona, sí, la asociación en el momento. Pero es un gran líder. Correcto, pero es un líder espectacular. ¿Okay? Entonces, pero ¿qué hace una persona como este líder que estamos hablando? Una persona que transforma a las personas, una persona que logra inspirar y movilizar.
y que genera esa motivación para que las personas accionen y logren resolver. ¿Qué tanta probabilidad tenemos de entregar algo en el corto plazo versus lo que entregamos en el largo plazo? Porque un estilo como este que estamos describiendo es un estilo que va a dar resultados más sostenibles, pero va a tardar un poco más. O sea, no es para urgencias. No es O sí es para urgencias. No es para urgencias. Tenemos una startup. Tu startup tiene todo el potencial de crecimiento que quieras. Le invirtieron, pero es un juego del todo o nada. Tienes la plata y tu gran desafío es conformar equipos y movilizarlos. ¿A cuál de los 3 líderes traes? Yo creo que entre el primero y el tercero puede ser una combinación entre Steve Jobs y Tony Robbins, pero yo siempre tendré a Tony Robbins ahí. Un momento, ¿qué secreto estamos a punto de revelar? Porque estamos poniendo en el nombre de una persona, pero estamos hablando de un estilo. ¿Qué es lo que siento yo desde mi percepción personal? Que es sostenible a largo plazo, un estilo mucho más como el tercero. Bueno, aquí off the record, o sea, ¿te gusta Tony Robbins? No, yo confieso todos decimos cuáles son los mentores, pero claramente he aprendido mucho de Tony Robbins. Confieso que he ido a sus seminarios, me he leído sus libros, me encanta, la verdad. Ahora, después del 5º libro, seguramente me parece que habla muchas cosas muy parecidas, y lo reconozco, pero me encanta porque la energía que él logra movilizar es impresionante. Ya tengo muchos. Es la primera vez que Carmen se ha tomado bebida curativa no compliant. Esa sí es válida. Por eso le vamos a dar un café, porque en este podcast todos están en la obligación de tomarse un café. ¿Cómo lo quiere la dama? Capuchino. ¿Con qué tipo de leche tiene? Le voy a dar un americano. No soy muy cafetera. Se acabó el podcast. Producción, paren todo. Pero me gusta la cultura del café. Me gusta Es sentarme linda. a tomar un café, me gusta invitar a alguien a tomar un café, entonces puro es un café. Siempre decimos que hay que tener esa conexión y network. Y invitar a un café es la forma más fácil de conectar con gente. Entonces, si uno a veces, porque muchas personas dicen, pero bueno, ¿cómo hago para invitar a esa persona? ¿Qué le puedo decir? ¿Cómo la puedo invitar? Muy pocas personas rechazan un café, la verdad. Ella no sabe a lo que se atiene. Esto es una excepción. Ni crean, esto no vuelve a pasar. De nuevo, esto es como el cometa Halley, solo pasa una vez cada siglo. No miren que me quedó mal hecho. Pero sabe rico, eso es lo importante. Salud por eso. Bueno, no se brinda normalmente con estas cosas, pero Salud. que así Vamos a sea. probar ese café, ¿ah? Ya está delicioso. ¿Cómo quieres que conteste? ¿Políticamente correcta o de manera sincera? No, políticamente correcto. Está rico, en serio, está rico. ¿Eso Buen fue café. sincero? No, ese fue sincero, no estoy siendo políticamente correcta, ese fue sincero. Está rico. Leo entre líneas que un concepto clave en todo esto es saber delegar. El liderazgo justamente es lograr resultados con el esfuerzo de los demás. Delegar es algo que cuesta mucho trabajo, no solo para el que es, por ejemplo, un jefe primerizo, sino también para el que es dueño de una empresa. Danos 3 consejos de cómo podemos delegar y fortalecer esa capacidad nuestra de líderes, que es conseguir los resultados de la empresa a través de los demás y hacer que los demás crezcan con la empresa también. Te hago la pregunta de vuelta y es, ¿por qué nos cuesta delegar? En mi opinión, está el miedo o la creencia falsa de que nosotros somos los únicos que podemos hacer mejor el trabajo y que no confiamos en que la otra persona tenga las capacidades para hacerlo igual o mejor que uno. Eso puede tener un trasfondo de personalidad o simplemente no confías en las personas que contrataste también. 100%. El punto es que atrás de eso hay miedo, ¿ok? Y hay inseguridad grande de una persona. Entonces, cuando nosotros no delegamos, estamos de alguna manera reflejando nuestra propia inseguridad. Y la realidad es que muchas veces no somos, ¿ok? O un gran líder es el que se rodea de personas que tienen mejores competencias y mejores capacidades para hacer las cosas. Entonces, a veces Tenemos pensamos... que estar de acuerdo con eso. Sí, Absolutamente. y a veces pensaba, y yo reconozco, me pasaba mucho también. Entonces, pongamos en un contexto mío también hace muchos años. Yo también hacía lo mismo y era súper, como decimos acá, micromanagement, que era la que hacía todo, revisaba todo, decidía todo. Y cuando estuve en la fase inicial de mi desarrollo profesional era así. Ahora, la realidad donde me llevó eso a más o menos un burnout, porque todo tenía que pasar por mí, ¿ok? Entonces yo trabajaba de sol a sol, más o menos trabajaba los fines de semana, trabajaba como nunca he trabajado en la vida. ¿Por qué? Porque todo lo centralizaba. Y la realidad es que las personas eran capaces y las personas eran competentes, pero era mi inseguridad la que me llevaba a controlar las cosas. Y esa inseguridad
se la transferías entonces a ellos. Pues, ¿qué pasaba? Que al final Terminaban esa en segundo. persona decía, pues yo ya estaba, pues yo no lo hago, pues que lo haga ella. Entonces, ellos me O pasaron... creen que no son capaces también. O sea, los convences de que no son capaces. Puede ser. Lo que pasa es que muchas personas hacen eso porque muchas personas también, desafortunadamente, hablan de manera incorrecta, usan el lenguaje incorrecto. Entonces le dicen, no, es que como usted no es capaz, yo lo hago. Eso yo nunca lo hice ni nunca lo hubiera hecho. Eso suena fuerte, sí. Es fuerte, pero pasa mucho. Pero simplemente tal vez con mis propias acciones, de decirle, yo reviso el reporte y yo lo entrego, yo lo hago, yo lo gestiono, yo lo envío, estaba de alguna manera quitándole ese accountability o esa responsabilidad a esa persona y le estaba dando ese mensaje de otra manera. ¿Okay? Entonces, el punto es que hubo un momento en mi carrera profesional donde yo entendí que eso ni era sostenible, ni realmente era lo que un líder debía hacer. Un líder está para ayudar a otras personas a que brillen, a desarrollar a otras personas. Y entendí que cuando yo tengo las mejores personas conmigo, es cuando yo puedo crecer más rápido. ¿Por qué? Porque cuando yo puedo crecer más rápido, quiere decir que yo puedo orientar mi mente, mi tiempo, mis acciones a lo que genera más valor. Lo que genera más valor no necesariamente es hacer el detalle, la operación, el reporte, no. Es donde yo en mi rol genero valor. Es un tema externo, es un tema estratégico, es un tema de cultura, es un tema de relacionamiento. ¿Dónde? ¿Qué? Y ahí es donde me tengo que conectar. Entonces, para poder dedicar tiempo a hacer eso, necesito que las otras personas también estén creciendo. Y solamente cuando uno entiende eso como líder de una organización es cuando la organización sube su propio nivel. Siempre, ¿ok? Porque eso es una cascada hacia abajo. Al final terminamos con una organización completamente inhabilitada y ese no es el modelo que uno esperaría tener. Yo acostumbro decir en Experience que el éxito mío como gerente es que no me necesiten. Que llegue un punto donde mi cargo sea irrelevante. Porque la gente es tan buena que para qué. Y parte del liderazgo siempre he insistido es en desarrollar, más que habilidades, desarrollar criterio. El criterio para las tomas de decisiones. ¿Estás de acuerdo con eso? Estoy de acuerdo parcialmente. Yo creo que al final es verdad lo que tú dices en que no me necesiten, pero yo creo que al final uno siempre va a generar valor. No se trata de la necesidad, sino se trata de la creación de valor que tú creas. El punto del no necesitar es que quiere decir que la organización o las personas están empoderadas y tienen el criterio y la tranquilidad de tomar decisiones. ¿Okay? Entonces quiere decir que tú no tienes que centralizar muchas cosas porque ellas están empoderadas para hacerlo. Y si yo, por ejemplo, me voy de la organización, ellos están en plena capacidad de seguir running the business. ¿Okay? Porque a mí me parece que tú logres eso en tu equipo ya te hace exitosa como líder, Sí. en mi opinión. Es verdad, muchas personas nunca se van a vacaciones por eso. Porque es que no, es que el negocio no puede parar. Y la verdad es que no, al contrario. Porque el equipo tiene que haber estado con el criterio, con la capacidad de empoderamiento y con la experiencia para poder manejar las situaciones, incluso cuando una persona no está. No se trata de si yo soy necesario, no, se trata de yo cómo creo un valor diferente. Entonces, si ellos están trabajando en eso, ahora me pregunta, yo, por ejemplo, en un rol de gerente general, ¿cuál es entonces mi capacidad, mi valor? Seguramente es un tema mucho más externo, es un tema más estratégico, es más un tema de visión de largo plazo, cómo construye un relacionamiento en la industria diferente, porque eso va a generar valor, pero la operación cada vez está mucho más apalancada y manejada. Te entiendo, es que tu equipo no te necesite para hacer lo que el equipo se supone tiene que hacer y que tu rol sea crear valor en lo que solo tú puedes hacer. Exactamente. Pero eso implica bastante criterio de tu parte. Tienes que confiar en que las personas en tu equipo tienen las competencias, que la organización tiene en marcha y puestos los sistemas y las estructuras para que ese equipo pueda tener éxito, cosa que tú por fin puedas liberar el tiempo que necesitas para llevar la organización a donde más genera valor y eso lo puedes hacer tú. Pero eso es un privilegio. La mayoría de empresas no tienen ese privilegio. Sí. Yo no sé si es un privilegio, voy a decirlo así. Lo que pasa es que uno para poder delegar más tiene que tener primero las personas correctas. Y pasa por tener las personas correctas, dar la oportunidad para que esas personas puedan trabajar, puedan tomar temas adicionales o diferentes, darles la tranquilidad de poder decidir y respaldar esas decisiones. Estar con las personas correctas es lo fundamental para poder empoderar, ¿okay? Porque si tú empoderas, pero la persona realmente no está al nivel que se necesita o no tiene el conocimiento que requiere, vas a poner en estrés a esa persona y seguramente el resultado de todas maneras tampoco va a llegar. Lo primero es asegurar que las personas tienen las competencias que se necesitan y que se sienten tranquilas de poder tomar esas decisiones. Entonces mi rol es respaldar a esas personas. Incluso si la decisión es correcta o no en el futuro, es un aprendizaje. ¿Okay? Un aprendizaje para ellos y un aprendizaje también para mí. Entonces el primer punto es asegurar que tienes el talento correcto contigo. El liderazgo también tiene todo que ver con la conformación de equipos. Todas las personas tenemos fortalezas y tenemos capacidades específicas que pueden ser
mejor usadas o no en ciertos roles. ¿Okay? Entonces, la pregunta acá es, ¿cuáles son esas competencias, esas habilidades que uno necesita dependiendo de la industria, del segmento, del tipo de trabajo, lo que uno necesita? El punto es cómo lograr conformar un equipo, que es lo que te estoy diciendo, que al final las habilidades y las fortalezas que esas personas tengan puedan complementarse. Porque nunca va a existir un equipo que sea exactamente igual. Tienes que tener de todas maneras un balance de ciertas cosas. Y hay personas que son mucho más proactivas al riesgo, personas que necesitan ser un poco más conservadoras, personas más ágiles, por ejemplo, en temas analíticos, personas que no. ¿Okay? Yo tengo que reconocer que incluso en un rol de gerente general, pues yo no tengo por qué saber todo, ni tengo por qué tomar las decisiones de todo, porque eso sería completamente incorrecto. Tengo que tener las personas que tienen el conocimiento y las habilidades necesarias, tengo que confiar en que esa persona está tomando las decisiones correctas. Y eso es algo que a veces cometemos como error, porque uno asume que es que si uno está en una posición como una gerencia general, un presidente, un CEO, esa persona tiene que saber de todo. Y no, esa persona tiene que estar rodeada de las personas correctas, tiene que tener la tranquilidad y la confianza en que esas personas están haciendo el trabajo bien también. ¿Podrías darnos 3 tips para conformar equipos que tengan ese potencial de responder al liderazgo que yo estoy tratando de implementar? ¿Me dices cuándo ya? Ya. Y chala, se me olvidó en serio. Se me olvidó la idea, por favor, no. Y entonces eran 3 cosas. Las 3 cosas. Bueno, ya está. Yo creo que el primero y para mí el más importante es cualidades de liderazgo que uno necesita, más allá de la parte técnica, porque a veces uno se va mucho porque tiene que tener cierta experiencia, cierto conocimiento, ciertas cosas. Y yo creo que es más un tema, por ejemplo, de cómo esa persona, cuál es la actitud de esa persona, cómo esa persona enfrenta ciertos desafíos, cómo es el estilo de comunicación de esa persona, qué habilidades de influencia tiene esa persona. Creo que uno tiene al final que entender cómo, de acuerdo a lo que estás necesitando en ese momento en un equipo o en una compañía, cómo moldeas un poco, de acuerdo al estilo de liderazgo que requieres, que es un poco lo que hablábamos al principio, cómo moldeas ese equipo, qué tipo de habilidades necesitas, qué tipo de competencias para ciertos negocios. Porque, por ejemplo, yo puedo tener un equipo de diferentes países y en un equipo es una persona más directiva que no. ¿Okay? Puede pasar. Lo segundo es, a veces simplemente hay que probar y mirar, ¿ok? Porque a veces uno dice, no, tengo una Darse persona la pela. perfecta. Y uno dice, es la persona perfecta en otro contexto y llega esa persona perfecta y dice, no era la persona perfecta. Entonces, claro. Al final yo creo que tiene mucho ese sentimiento de, hay que dar oportunidades, claro que sí, pero también uno tiene que ser muy consciente que tiene que tomar decisiones en cierto momento, porque son decisiones a favor de esa persona y a favor nuestro también. Entonces, creo que es un poco de prueba y al final hay que retomar y decir, bueno, funciona o no funciona. Yo creo que mucho de esto tiene que ver con el costo de equivocarse conformando un equipo, que pues conformar un equipo es costoso porque esa iteración de personal, o sea, contratar, descontratar, tiene una afectación en la operación y en el presupuesto. En tu opinión, las empresas deberían saber y entender o inclusive presupuestar el costo que implica conformar un buen equipo. Yo creo que de todas maneras las grandes empresas tienen eso presupuestado en parte, pero sí, más allá del presupuesto, es que yo creo que uno a veces se demora un poco en tomar decisiones con las personas. Yo creo que cada vez que hablo con alguna persona que está teniendo alguna dificultad, por ejemplo, en el trabajo, y son jefes de equipo, lo que más encuentro es precisamente eso, que saben que no tienen la persona correcta, pero no toman la decisión. Si existe la duda, no hay duda. ¿Okay? Porque si yo tengo una duda y la vengo teniendo desde hace, no sé, 2, 3 meses, pero darte oportunidad, probaste hacer esto, ya está, la persona no es. Y no significa que la persona sea mala, no, es que significa que tal vez para lo que se necesita de esas habilidades particulares, esas competencias en ese cargo, no es la persona correcta. Pero la pregunta entonces, ¿por qué tienen esa duda y por qué no toman la decisión? Porque es muy difícil. Uno genera relación con las personas. Entonces es difícil. Y yo digo, bueno, vamos a darle una oportunidad otra vez y ayudémosle de esta manera. Y muchas personas que a veces reciben una retroalimentación directa y correcta logran cambiar. Pero otras personas no. ¿Okay? Entonces uno también tiene que entender hasta cierto punto que a veces porque el miedo que tenemos incluso nosotros cuando damos una retroalimentación es que va a pasar con la relación y por eso las personas a veces no son tan directas. ¿Okay? Entonces a veces uno dice, bueno, no, eres muy bueno en eso, tal vez si mejoras harías mejor, pero la persona no entendió nada, aunque la persona entendió como soy bueno en esto. Y si al final uno dice, no, yo le di una retroalimentación súper clara, no fue súper clara, ¿okay? ¿Y por qué? Porque nosotros a veces tenemos miedo de la reacción de esa persona y de eso cómo va a impactar una relación. Si he cometido el error
de quedarme con la persona incorrecta más tiempo del necesario, pero no es por el miedo o la incomodidad de romper una relación, sino es porque yo digo, uy, si no está esa persona mientras consigo otra y tal, es decir, prefiero que haga el trabajo por ahora sí, pero no después tenerlo yo encima todo, es decir, ya es más por carga operativa que por una decisión relacional. Y eso es parte del costo, supongo, de establecer buenos equipos. Es verdad lo que tú dices, a veces decimos, uy, no, prefiero mantener a esa persona, pero es una decisión incorrecta, porque en algún momento la decisión la vas a tener que tomar. Entre más rápido la tomes, más rápido vas a volver a tener una persona que te va a dar esa tranquilidad, esa confianza para que tú puedas delegar. Y cuando tú puedes delegar, lo más importante es, si tú quieres crecer tú personalmente, tienes que tener tiempo para trabajar sobre algunos aspectos. Todas las personas en la organización tienen que empezar a subir su propio nivel. Y solo suben su propio nivel cuando están empoderadas, cuando se sienten tranquilas, cuando están acompañadas por un líder que los desarrolla. No hemos hablado de un tema, cómo formar líderes siendo líder, cómo elegir dentro de ese equipo al que va a ser líder. Ese momento en donde tú dices, esta es la persona que necesito para reemplazarme, para irse a otra área. Es que uno también tiene que observar mucho, ¿ok? Y hay muchas personas, incluso por ejemplo en posiciones que son entrando en una compañía, que tienen un liderazgo súper marcado, ¿ok? ¿Y qué significa un liderazgo? No solamente es hacerse cargo de algunas cosas, sino es lo mismo, la capacidad de influir sobre otras personas. Y hay muchas personas que sin tener personas a cargo movilizan las organizaciones. El punto es cómo nosotros también aprendemos a observar eso, a entender, a escuchar a la organización. Escuchar es súper importante, porque una vez empieza a darse cuenta cómo se mueve una empresa, cómo se mueve un equipo. Cuando nosotros identifiquemos personas que son claves, que son críticas, que tienen esa capacidad de movilizar e influir, esas son las personas que más rápido debería desarrollar para posiciones más arriba y más arriba. Porque las habilidades técnicas siempre se van a poder aprender, ¿ok? Y el punto no es la habilidad técnica. Hay muchas cosas que uno no sabe y las aprenderá, pero las habilidades de liderazgo son las habilidades más críticas, ¿ok? Y son las que más cuestan a veces y son las más importantes porque uno al final necesita generar que un equipo se accione, se movilice hacia un resultado y eso a través de la influencia. Pero ese tipo de habilidades muchas veces son consideradas habilidades blandas. Ay, pero eso yo creo que está muy mal dicho. Así se han llamado toda la vida y eso para mí es un error. Eso no existe una habilidad blanda. ¿Qué es una habilidad blanda? Más porque uno dice blanda y suena como soft, como que no se necesita. Las habilidades más importantes son las habilidades de liderazgo. No existe un líder exitoso que no sea un buen comunicador, que no sea una persona auténtica, que no tenga una visión, que no logre movilizar, que no tenga empatía. Esas son las cualidades que usted tiene que desarrollar. Entonces, a veces la gente se enfoca mucho y yo lo veo mucho en personas que dicen, no, es que me está faltando esta especialización, me falta hacer este MBA, me voy a hacer este siguiente posgrado en no sé dónde. Si la persona le gusta porque lo quiere hacer, hágalo, pero eso no va a garantizar que esa persona va a desarrollar esas habilidades. Uno a veces debería invertir muchísimo más en ser un mejor comunicador, en poder generar un networking adecuado. Hay cosas que son para mí habilidades que en las empresas a veces no dedican tanto tiempo a desarrollar y son las más críticas para ciertos roles específicos en el futuro. Eso es un manifiesto fuerte e importante, porque es algo que no necesariamente se estudia, es algo que se ejerce cotidianamente. La comunicación realmente se aprende es comunicando, exponiéndose y realmente hay gente que se le da natural, está claro, pero hay gente como yo que la tuvo que aprender. Yo siempre era más volcado al proceso, más que a la persona. Y esa habilidad, entre comillas, blanda, lo venía yo hablando en otro podcast, me parece que es de las habilidades más duras que hay y no es porque no se pueda medir que es blanda. Pues a mí me cuesta mucho la comunicación, por ejemplo, y trabajo mucho en eso. Soy consciente, trabajo todos los días. Pero ya estamos aquí en el podcast. Soy consciente, sí. Y la comunicación uno tiene que aprender a adaptar a las diferentes audiencias, ¿okay? Entonces un estilo de comunicación no nos sirve necesariamente para crear el impacto que necesitamos con diferentes personas, ¿okay? Y yo reconozco, yo tal vez podría tener otros roles hoy, podría tener otras oportunidades, podría haber avanzado más rápido de lo que he hecho si hubiera trabajado mi comunicación distinta desde una etapa más temprana. Voy a hacer una pregunta atrevida y es, ¿será que un buen comunicador llega más lejos y llega a ser líder más rápido que una persona competente técnicamente en algo específico? Para mí sí. Nosotros tenemos momentos donde generamos percepciones y sobre todo cuando estamos trabajando en las empresas, las personas se alimentan de percepciones y esas percepciones están súper ligadas a nuestro estilo de comunicación. Entonces, muchas veces, por ejemplo, tenemos una interacción con un jefe importante y esos 2-3 minutos pueden cambiar completamente la forma como esa persona percibe. Y yo puedo ser la persona más experta, pero si no logro transmitir de una manera efectiva y asertiva lo que quiero decir a esa persona, el mensaje no va a llegar. Pero la habilidad de vender es básicamente la habilidad de persuadir. En tu opinión,
¿todo líder tiene que ser un gran vendedor? 100%. Yo crecí con esa idea errada de ventas, ¿ok? De la asociación negativa de ser un vendedor. Y hoy digo, Dios, es un error 100%. ¿Por qué? Porque ventas es una de esas habilidades más importantes. Pero es que nosotros nos estamos vendiendo todo el tiempo, ¿ok? Todo el tiempo. Entonces, la forma como ustedes, incluso hoy, seguramente que están escuchando esto, están pensando algo de mí, es una venta de alguna manera, ¿ok? Genera una percepción, genera una reacción y genera una acción. Entonces, vender es fundamental. Y a veces la connotación que tenemos de ventas es negativa y para mí es súper positiva. O sea, al contrario, personas que son excelentes vendedores, personas que son excelentes para comunicar, para persuadir, tienen la probabilidad de éxito muchísimo más alta. Mucho más grande, estoy de acuerdo. Mira lo interesante que hemos ido descubriendo a medida que vamos hablando del tema. Un gran líder es muy bueno conformando equipos, como número 1. Y como número 2, es muy bueno siendo vendedor. ¿Será que nos descubrimos otra por ahí? Sí, yo creo que la tercera tal vez es un tema más de la autenticidad, ¿ok? ¿Y por qué me refiero a eso? Porque también yo creo que un buen líder tiene que ser auténtico y tiene que estar tranquilo en su propio estilo, ¿ok? Y en cómo logra influir o comunicar o dar resultados desde su propia autenticidad. La autenticidad es lo que nos hace único y lo que las personas buscan, y mucho más ahora en un entorno tan digital donde todo muchas veces se hace a través de una pantalla, las reuniones, las cosas. Necesitas generar conexión. Para generar conexión, la mejor manera es siendo auténtico. ¿Okay? O sea, no se puede falsificar por demasiado tiempo lo que uno no es. Yo creo que no. Por lo mismo que hablamos en algún momento de la conversación, la coherencia siempre va a ser el principal punto. Como anécdota personal, eso me lo terminé enseñando en las redes sociales. Es un entorno tan difícil, tan competido, mediado por un algoritmo que se supone resume lo que la gente quiere ver y escuchar. Es muy fácil sentirse tentado de simplemente hacer la ingeniería inversa, todo eso, y uno dice, ¿qué es lo que la gente quiere ver? Y me transformo en eso. Eso está condenado al fracaso. La gente nota cuando algo no es cierto, y para el creador de contenido es una tortura hacer algo de la manera que no corresponde a como tú eres. Yo lo vine a aprender tarde a partir de ahí. Y ser auténtico también le dice a las personas de tu equipo qué esperar de ti. O sea, lo que pasa es que en los últimos años, con todo este boom que ha existido, de alguna manera empezamos a generar reputación y a ser más conscientes de esa reputación y de lo que las personas piensan de mí y de esas fachadas o máscaras que a veces nos tenemos que poner. ¿Okay? Entonces uno dice, no, pero ¿cómo va a salir en una foto si no estoy sonriente, no estoy peinada, no estoy perfecta? Y todo el mundo mira la foto y solamente se mira a esa persona, nadie está mirando el resto, porque es lo que las redes sociales muestran. Al final muestran estilos de vida, muestran personas súper exitosas, y uno quisiera de alguna manera parecer o ser así. La pregunta es, ¿hasta dónde esas máscaras que nos ponemos a veces son sostenibles? Porque eso genera adentro, ¿ok? Un tema de desconexión con uno mismo. Entonces genera estrés al final, que muchas personas por eso después entran en crisis emocionales fuertes, porque no puedes sostener esa máscara constantemente. No puedes salir al mundo a decirle soy feliz cuando realmente estás triste. No puedes salir al mundo a decirle soy un líder súper capaz cuando te sientes que no eres así. Entonces el punto es cómo aseguramos que realmente premie siempre lo que nosotros somos. Somos reales. Eso somos reales. Y solo cuando somos reales conectamos, ¿ok? Y cuando conectamos es cuando movilizamos. Y cuando movilizamos, influimos. Y cuando influimos es cuando realmente mostramos nuestro liderazgo. ¿Será que en tu opinión la personalidad tiene todo que ver con el liderazgo? ¿O no importa la personalidad, se puede ser líder? No importa la personalidad. Y es más, es un error a veces que cometemos muchos. Por ejemplo, en un entorno de negocios, sabemos que tener buenas relaciones de networking es súper importante, ¿ok? Y muchas personas dicen, no, es que yo no soy así, yo soy introvertido, esa no es mi personalidad, a mí no me gusta hablar con las personas. Y ahí se quedan. Eso es una excusa, ¿ok? Lo que uno tiene que entender es que sin importar la personalidad, uno tiene que salir a generar esa conexión, tiene que salir a vender de alguna manera, a venderse, a conectar, a comunicar. ¿Okay? Es que nos han dicho que ser introvertido es malo. Yo lo que creo que es malo es no reconocer la personalidad que tenemos y poderle dar ese giro para poner nuestro favor. Hemos sido creados con muchos estereotipos y paradigmas, que entonces la asociación de ser introvertido es malo porque no es la persona sociable. Al contrario, la persona introvertida son personas que desarrollan relaciones uno a uno con mayor profundidad, mucho mejor en muchos Eso es un buen insight. La persona extrovertida, claro, es sociable, entonces tiene la facilidad de generar esa primera conexión, pero a veces la persona extrovertida, si está hablando con una persona introvertida,
puede cometer el error de desgastar a esa persona. Que entonces, el punto es entender, lo mismo, vuelve al mismo punto de escuchar, observar, que es alguna habilidad que tiene que tener uno siempre como líder, es estar revisando y evaluando cómo estoy conectándolo con esa persona. Entonces, yo, por ejemplo, yo no soy una persona súper extrovertida, ¿ok? Me encanta estar alrededor de las personas, soy la primera que le digo a todo el mundo vamos a tomarnos un café, pero en el momento de hablar, yo no hablo mucho, soy una persona callada y tengo que entender que eso lo tengo que usar de la manera correcta. Pues tengo que entender con personas que son parecidas a mí, que no les gusta hablar tanto, pues maravilloso, nos relacionamos mucho más fácil, pero con personas que no, tengo que hacer un esfuerzo, tengo que ayudar a que esta comunicación fluya mejor. Entonces seguramente tengo que preparar un tema diferente, tengo que preguntar y mostrar mucho más interés por lo que esa persona quiere decir, tengo que facilitar la comunicación de una manera distinta, tengo que entender cuál es el estilo de comunicación de esa persona para que yo pueda tener el impacto correcto. Tal vez incluso puedes llegar a confiar más en ti porque penetras más capas dentro de la relación. Todo está bien, lo que pasa es cómo usamos lo que somos, cómo usamos nuestra fortaleza, cómo usamos esa autenticidad para decir, bueno, en esta situación tengo que comportarme así, en esta situación puedo tener un mejor impacto si lo hago de esta manera. Es chistoso eso de cómo convertir debilidades en fortalezas y hay muchos ejemplos de la vida cotidiana donde uno puede evidenciar eso. Es un ejemplo cualquiera de la gente me dice, pero ¿cómo usted se va a viajar en moto por el mundo? ¿Y qué pasa si se pincha? ¿Qué pasa si la moto lo deja tirado, no tiene llanta de repuesto? O sea, como esos mieditos inhabilitantes. Y yo digo, usted tiene razón, pero como ya me pasó en la carretera y lo tuve que enfrentar, resulta que ahora tengo una nueva habilidad. Y eso que usted ve como una desventaja de viajar de esa manera, terminé yo volviéndolo una fuente de una habilidad. Y ahora ese tipo de cosas ya no son un miedo para mí. Entonces todo es de darle la vuelta, ¿no? Es como una proactividad con uno mismo, tal vez. 100%. Yo, por ejemplo, confieso que mi miedo principal como líder es la insuficiencia. ¿Qué significa eso? Que es ese miedo a demostrar que no soy capaz, que no puedo hacer las cosas bien. Ese miedo ha parado muchas decisiones que yo seguramente pude haber tomado diferentes en el pasado, ¿ok? Que seguramente tendrían un impacto distinto hoy también en mi propio crecimiento y desarrollo. Entonces el punto es cómo trabajar esos miedos, porque una forma como lo tú estás diciendo es, pues yo salgo a la acción y lo hago, que es creo que la mejor manera de hacerlo. ¿Tienes miedo a hablar en público? Pues sale a hablar, ¿ok? ¿Tengo miedo a hacer una presentación? Pues preséntala, es la única manera. Solo a través de la repetición nosotros vamos ganando la experiencia. Pero la otra forma es también tener un autoconocimiento diferente, ¿ok? Decir, bueno, listo, sí, yo sé que este es mi miedo principal, cómo realmente logro que eso que tengo como miedo no me paralice y no me impida, en ese caso, tener un impacto o un crecimiento o tomar una acción o tomar una decisión. Está bien entonces ser líder y tener miedo. Pues 100%, todas las personas tienen miedo. El que les diga que no es mentira. Todos los líderes de alguna manera tienen miedo y todos los líderes también han dudado de su capacidad en algún momento de su vida. Mejor dicho, así nos dé miedo, lo hacemos pero con miedo. Hay que hacerlo porque lo más importante es tomar acción, ¿ok? Y la única manera para realmente vencer el miedo es accionar. Y algo que también pasa mucho y es que las personas idealizamos esas figuras de líderes. Siempre idealizan el presidente de una compañía y es una persona normal, es una persona como cualquier otra, una persona con los mismos miedos, las emociones, sino que tiene una posición de poder o de responsabilidad diferente. Entonces creo que un poco es también cómo trabajamos para romper esos paradigmas, esos estereotipos. Además que no todos los líderes quieren serlo. Yo creo que la pregunta es si las personas quieren tener ciertos niveles de responsabilidad, porque yo creo que el líder siempre va a ser líder, ¿okay? Y el líder, recordemos, no asociamos liderazgo como gestión de equipos o posiciones en cierto nivel de una corporación. Liderazgo es influencia, liderazgo es inspiración, liderazgo es movilización positiva. Y si lo que no quiero es tener cierta posición en una compañía de responsabilidad, la pregunta es ¿por qué? Tal vez porque asocio que va a haber más trabajo, asocio que va a tener menos tiempo. Entonces tenemos que resumir aquí off the record. 1, el líder es buen conformador de equipos. Sí. 2, el líder es buen vendedor. Y 3, el líder es auténtico. Yo creo que sí, yo creo que más decir es un buen vendedor, es un buen comunicador, porque la comunicación es la que realmente genera el impacto en la otra persona. Pongámonos en los zapatos de una Carmenza de hace unos años, que era una gerente en toda la escalera corporativa. Y esa Carmenza, o esas Carmenzas del mundo hoy que nos están escuchando, quieren también llegar a la cima. Ofrezcámosles un método, una forma de actuar a partir de la próxima semana que las pueda ayudar a alcanzar esa meta profesional. Es una pregunta bien interesante. Yo siempre hablo de algo que a veces no es tan común hablar, que se llama presencia ejecutiva. Esa capacidad que tenemos de inspirar en otros, esa credibilidad, esa seguridad que se necesita para poder avanzar profesionalmente, sobre todo en un entorno corporativo. Para mí hay 5 aspectos que son claves en los que yo diría esta persona tiene que sí o sí trabajar. El primero, la confianza. ¿Y por qué la confianza? Porque no es la confianza que inspiramos a nosotros, la confianza que tenemos en nosotros mismos. Y es importante que
nos creamos el cuento, que creamos que tenemos la capacidad, el talento, que vayamos a apostar por una oportunidad, que si vemos algún proyecto, vayamos por ese proyecto, o sea, que tengamos confianza en nosotros mismos. Es decir, es como un tipo de proactividad. Sí, claramente sí, porque muchas personas dicen, no, ya llevo tantos años en una empresa, tengo que, nada tiene que, ¿ok? Los años en una empresa no significan nada. Puedo entregar los resultados y eso no significa nada. A veces confundimos eso y decimos, no, pero si yo estoy entregando los resultados que me pidieron y no me ascienden, no los van a ascender. ¿Por qué? Porque hay muchos elementos atrás que van más allá de dar un resultado o de tener ciertos años en una empresa. Entonces, la confianza que tiene lo mismo es creer en nuestra capacidad y apostar un poco, ir un poquito más allá, hacer un estrés cuando tenemos la oportunidad de tomar un proyecto nuevo. Si alguien nos ofrece algo, participar, tener más visibilidad. La segunda parte es en esa capacidad de influenciar y generar networking. Y eso es súper importante y no todas las personas lo hacen. Tenemos que estar conectados, tenemos que ser visibles con algunas personas, sobre todo personas que toman decisiones después sobre roles o sobre cargos, sobre funciones específicas. Y tener mentores. Hay estudios que dicen que más de un 80% de la probabilidad de éxito está ligada a tener mentores y es verdad. Yo he tenido mentores que transformaron mi carrera y que me dieron oportunidades de crecimiento que si no hubiera sido por ellos tal vez hoy no estaría donde estoy. De hecho, mentor/sponsor. Exactamente. Lo que pasa es que la ideal es que uno convierta a un mentor en un sponsor al final, ¿ok? Pero claramente a ciertos niveles, en ciertas corporaciones, tienes que tener una persona que cuando existe una oportunidad de tu nombre, eso es lo que uno necesita tener. Pues al final es una realidad, sobre todo que las mujeres a veces no somos muy de ese tipo porque, no sé, nos da pereza, no vamos al café o no le pedimos un espacio a alguien, hay que hacerlo. El otro punto claramente es cómo tenemos un estilo auténtico, que lo hemos hablado en toda esta discusión, es yo no voy a tomar una máscara, no voy a hablar más fuerte, no voy a ser más directiva porque a mi jefe le gusta, no, yo soy así. Y tengo que estar tranquila como soy porque ese es el impacto que puedo generar en otros, es desde la autenticidad para conectar. Y finalmente la comunicación, que creo que es una ley que también hablamos mucho y es fundamental en cómo logramos persuadir y cómo logramos influenciar a otras personas a través de lo que hablamos, lo que decimos. Y el último elemento de esos 5 es la capacidad de controlar nuestras emociones y eso es crítico, aunque sobre todo para ciertos niveles organizacionales. Entonces no podemos explotar, no podemos más que tengamos angustia, estrés, tenemos que mantenernos en control. La compostura, que lo llamamos, es crítica. No existe un CEO que no tenga capacidad de controlar su propia emoción. Si alguien me pregunta qué debe hacer, tiene que trabajar en esos 5 aspectos. Me encantaría que nos dejaras una anécdota de alguien que hayas visto que haya agarrado esos 5 elementos de esa receta y haya logrado en un tiempo bastante impresionante escalar, subir, llegar a una cima. Tal vez que sea tu propio caso. Pues yo no sé por qué, yo siempre voy a decir, puede haber escalado más rápido, ¿va? O sea que yo le digo achiever mindset que tenemos a veces donde queremos hacer las cosas mucho más rápido, más, pero... Espera, me gusta eso de achiever mindset. Ese achiever mindset que es mentalidad de ganadora, ¿es exactamente lo que acabas de decir de los 5 puntos o es algo más? No, es algo más. Tal vez ese achiever mindset está muy ligado a esa confianza, que la mencioné como uno de los elementos de la presencia ejecutiva. Y al final, cuando uno tiene esa mentalidad ganadora, pues uno está dispuesto a correr riesgos, está dispuesto a apostar y no tiene ese miedo necesariamente, ¿ok? Que es lo que paraliza a veces a tomar una acción, a postularse para un cargo, a hablar con una persona, tenemos miedo. Entonces, uno tiene que desarrollar esa confianza y ese mindset es fundamental. Yo, digamos que venía creciendo a un ritmo normal en la organización, tal vez no tan rápido como quería. Y hubo un momento en que tomé una decisión, hubo 2 decisiones en mi carrera profesional que cambiaron completamente lo que estoy haciendo ahora. La primera es que entré a la industria Consumer Healthcare, pero porque hice un movimiento paralelo. Y muchas personas tenemos miedo a veces de tomar esos movimientos paralelos, porque dicen, no, yo solamente quiero crecer, crecer, crecer. Y a veces es necesario moverse en paralelo porque ese movimiento me va a permitir entrar o a una industria diferente, o a un área diferente, o manejar un relacionamiento distinto. Y lo segundo es poder tener esa capacidad, si uno puede, de salir y trabajar en otro país. Que a mí me cambió la vida. Cuando yo tomé esa decisión, sobre todo de salir y trabajar fuera, y entendí que tenía que tener mentores, que tenía que tener sponsors, que tenía que trabajar mucho más fuerte en mis habilidades de comunicación, de storytelling, es que mi carrera empezó a crecer. Fue un momento en el que entendí que solo cuando desarrollaba esa presencia mucho más fuerte y esas habilidades de una manera más contundente, podía acelerar y tener posiciones mucho más importantes dentro de una empresa. ¿Algo que quieras decir y que no hayamos tocado? No, yo creo que hemos hablado todo, pero yo creo que vuelve al punto y es, todas las personas somos líderes, no importa el cargo que nosotros tenemos. La pregunta es, ¿cómo realmente influimos a los demás? ¿Cómo inspiramos a otras personas? ¿Cómo movilizamos a los demás? Eso creo que debería ser el foco del liderazgo. Y al final no es una función, no es un título. No nos liguemos a un título porque eso no existe. Eso se va, viene y se va constantemente. Es lo que queda, es el legado que dejamos, es cómo inspiramos, es lo que creamos. Siempre pensemos en ese propósito, al final el propósito de ayudar a otros, que viene el propósito del liderazgo per se. Another one bites the dust. Es que esto es así.
¿Qué? ¿Me la quieres que la canté? Sí, bueno, me asustes, no me la sé. Dale, dale. No. Esto se llama Rockcast. No. Rockcast. No, pero es que hemos otra porque no One Bites. No, es que no me sé otra. Tiene que ser pucha. esa. ¿Lista? ¿Lista? Another One Bites the Dust. Another One Bites the Dust. Bien, bravo. A nuestra No soy nada, pero no soy nada mejor en esto, ¿ah? Ah, rockera.